a través de todo este bimestre, el Señor nos ha estado hablando de formas en las que Él quiere que nosotros manejemos nuestra vida, no solamente espiritual, sino también emocional, física. Estuvimos hablando de la batalla interior, estuvimos hablando de propósito, estuvimos hablando de nuestra identidad. La semana pasada Cris nos estuvo hablando del permanecer, ¿verdad? De no tirar la toalla. Y yo creo que todas esas cosas que estuvimos hablando de alguna forma le dan sentido o resumen el mensaje que Dios tiene hoy. Entonces me gustaría que fuéramos a Juan 6, del 1 al 11 y luego brinquemos al 14. Y dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Después de esto, Jesús cruzó el lago de Galilea, o lago Tiberias, ahí se me volvió el primero. Mucha gente lo seguía porque veía las señales milagrosas que hacía al sanar a los enfermos, versículo 3. Jesús subió a la colina y se sentó allí con sus seguidores. Ya estaba cerca la fiesta de la Pascua judía. Cuando Jesús miró alrededor, vio a la gran multitud que se le acercaba y le dijo a Felipe: ¿dónde podremos comprar suficiente pan para que toda esta gente pueda comer? Jesús le dijo esto para ponerlo a prueba, pues ya sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: todos tendríamos que trabajar durante un mes para poder comprar suficiente pan para que cada uno coma aquí, aunque sea un poquito. Algunas versiones dicen que ni siquiera el salario de 8 meses iba a dar abasto para toda esa gente. Andrés, otro seguidor que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero no es suficiente para tanta gente. Jesús le dijo: hagan que toda la gente se siente. Era un prado amplio y se pudieron sentar los 5,000 hombres que había. Entonces Jesús tomó los panes y después de dar gracias a Dios, se los dio a los que estaban allí. Asimismo, repartió el pescado, todos comieron lo que quisieron. Cuando brincamos al versículo 14 dice: al ver esta señal milagrosa, la gente decía: seguro que este hombre es el profeta que iba a venir al mundo. Yo no sé si ustedes sabían, la verdad es que yo no, y perdón mi ignorancia, que un muchacho que ni siquiera tiene nombre en la Biblia fue el que formó parte, o podríamos decir, el que ayudó a Jesús a darle de comer a los 5,000. Y que a través de esto, que le dio de comer, mucha gente comenzó a reconocer a Jesús como profeta. Y me imagino que sí, no sé si vieron la prédica, el nombre de hoy que se llama Cuando un joven se levanta. Y si yo le digo, Cris, que está aquí al frente, digo a Cris, ¿qué es un joven que se levanta? Rápidamente él lo asocia con algo. Si yo le digo a alguno de ustedes, qué sé yo, tal persona es un joven que se levanta, usted muy posiblemente me va a decir: ah, sí, porque usted ve, como que uno ya maneja un concepto de qué significa eso, ya sea porque lo hemos escuchado, lo hemos visto. Entonces, con todas esas percepciones que nosotros tenemos, si yo les pregunto, ¿será que este muchacho, que repito, no hay nombre, no se sabe quién es, pasa por un joven que se levanta? ¿Qué me podrían decir? Y una de las cosas que yo creo que nos enseña esta palabra es justamente qué es que un joven se levanta. Ahora, yo pregunto, a ver si
puede ser que por ahí vaya la línea. ¿Será que un joven que se levanta es aquel que está aquí predicando? ¿Será que un joven que se levanta es aquel que sube versículos a Facebook y a WhatsApp? ¿Será que un joven que se levanta es aquel que sirve, que anda moviendo sillas? ¿Será que un joven que se levanta es aquel que le dice que Dios te bendiga? Pregunto, y ojo, todas estas cosas yo las hago, pero ¿será que eso a mí me puede poner en una posición de que la gente me vea y diga, chusca, la que se levanta? No lo sé. Entonces, cuando nosotros pasamos a esta historia, no sé si me pueden poner como el versículo 1 en la pantalla. El versículo 9, por favor. Cuando nosotros pasamos a ver esta historia, nos tenemos que preguntar, ¿qué es que un joven se levante? Para yo poder responder a la pregunta que yo acabo de hacer de si será que este muchacho pasa por un joven que se levanta, debemos preguntarnos, ¿qué es que un joven que se levante? Un joven que se levante. Y una de las cosas que me gustó muchísimo y que me confrontó mucho cuando vi este versículo fue que ese muchacho nos enseña cuál es la única cosa que tenemos que hacer todos nosotros para ser jóvenes que se levantan. Y esa única cosa es seguir a Jesús. Y cuando uno lo escucha así, suena tan simple. O sea, pongan este escenario, imagínense, no sé, que yo, no sé, me sienta así como muy con adrenalina y yo diga, ¿sabe qué? Yo quiero levantarme, quiero hacer una iglesia, quiero moverme, y yo voy a donde el pastor Harold y digo, Harold, ya estoy lista, quiero levantarme. Y que el pastor Harold me diga, siga a Jesús, y que se dé la media vuelta y se vaya. Obvio, uno dice, bueno, sí, obvio, si lo quiero hacer es porque yo sigo a Jesús, o sea, es para Jesús. Pero no es lo que yo estoy esperando que me responda. Muy posiblemente yo estoy esperando que me diga, bueno, a ver, chusca, entonces comencemos aquí. Necesito que me ayude aquí, que me haga aquí, que me haga aquí. No sé qué piensan ustedes, pero yo creo que es así. Y esto pasa porque lastimosamente nos hemos acostumbrado tanto a pensar que para ser un joven que se levanta hay que hacer algo más, que cuando se trata de solamente seguir a Jesús suena insuficiente. Hemos tenido tanto la percepción de que necesito hacer y moverme y estar haciendo aquí, venir aquí, ayudar aquí y hacer aquí, que cuando yo le digo a alguien, no, mira, si quieres ser alguien que se levante, quédese sentado, siga a Jesús. Es insuficiente. Entonces, vemos constantemente a gente que se quiere levantar, se comienza a llenar de cosas, comienza a hacer, a deshacer, ir aquí, ir allá, y cuando se dio cuenta, lo que tenía que levantar, termina sentando, porque se cansaron, porque comienzan a sentir una carga. Gente que está de pie, pero que su interior está sentado, porque aquello que significa que estoy levantada o estoy levantado, pesa. Se perdió el enfoque. Dejamos de seguir a Jesús. Y usted me puede decir a mí, es que ¿cómo a usted se le ocurre pararse ahí y decir eso? O sea, yo hago eso para Jesús. Claro, usted lo hace para Jesús, pero no por Jesús. Y si nosotros vamos a Mateo 11:30, la palabra dice, yo no lo puse, pero Mateo 11:30 dice que la carga de Dios es suave, no pesa, es liviana.
Así que si a nosotros en algún momento algo nos comienza a pesar en nombre de Jesús, no es para Jesús. O sea, tenemos que quitarnos esa idea. Esa idea de decir, mira, sí, me siento cargado, me siento pesado, cierro los ojos, me levanto y digo, quiero dejar de hacer lo que estoy haciendo, pero es para Jesús. Eso no puede ser para Jesús, porque está fuera de su voluntad, contradice su palabra. Y lo triste de esto, chiquillos, es que cuando nosotros llegamos a ese punto en nuestra vida, comenzamos a caminar fuera del propósito de Dios. Ahora, usted me puede preguntar a mí, Chusca, ¿qué tiene que ver eso con un joven que se levanta? Lo vamos a ver. Lo que sí quiero que quede claro es que muchas veces nuestro afán de querer estar haciendo algo, de querer estar haciendo activos, comienza a sacarnos a nosotros del propósito de Dios. Y con esto quiero que quede muy claro que yo no estoy invitando a la vagancia espiritual. No les estoy diciendo que no tenemos que ser intencionales en ser jóvenes activos. Pero esa intención jamás puede nacer porque queremos hacer algo. Tiene que ser porque seguimos a Jesús. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado que hay gente que me ha dicho, no, es que yo comencé a hacer eso porque necesito hacer algo. No tiene sentido porque Dios no necesita que usted haga nada. Él lo puede hacer solo. Él lo puede hacer solo. Sin embargo, a nosotros nos está dando el privilegio de ser parte de Él. No sé si alguien me puede regalar una servilleta, que muero del calor. Ahora, al principio yo pregunté, y por eso era que hablaba de qué relación tiene esto con lo que estoy hablando. Yo pregunté, ¿qué es que un joven se levante? Y este muchacho resulta que nos enseña que lo único que hay que hacer para ser jóvenes que se levantan es estar en el lugar correcto, en el momento correcto, para cumplir el propósito de Dios. Ese joven, si uno va a su historia y uno la analiza, se da cuenta que para que Dios utilizara sus 5 panes y sus 2 peces, lo único que hizo fue ir detrás de Jesús. ¿Quién me regaló una servilletita? Porfis. Gracias. Lo único que él hizo fue seguir a Jesús. Yo me imagino que, no sé, él se levantó, escuchó que un grupo de gente iba a salir a ver a este tal Jesús. Gracias, aquí. A ver a ese tal Jesús. Pero en su vida se imaginó lo que Dios iba a hacer en ese momento. Ahora, yo pregunto, ¿qué hubiese pasado si ese joven no va? ¿Qué hubiese pasado si, no sé, le da pereza y dice, qué pereza, no quiero ir a ver nada en ese tal Jesús? Okay. ¿Qué hubiese pasado con la multitud? Nada, porque Jesús hubiese cumplido igual su propósito. Él de igual forma le hubiese dado de comer a los 5,000. De alguna u otra forma, él iba a encontrar comida para darle a ellos, pero no hubiese sido a través de este joven. Y yo sé que cuando uno se para aquí y uno dice, ok, ser un joven que se levanta es estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Eso no suena fácil. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué otro lugar, qué otro momento puede existir que sea correcto, que no sea detrás de Jesús?
porque cuando usted está detrás de Jesús, donde Jesús esté, ahí es donde hay que estar. Porque fijo, ahí es bueno, es agradable, es perfecto. Y yo creo que es a partir de ahí que a nosotros nos tiene que nacer el hacer. Porque nosotros hacemos conforme caminamos en la voluntad de Dios. Si nosotros comenzamos a hacer fuera, muy posible vamos a llegar a hacer algo, pero quién sabe si va a ser verdadero. Y yo siempre no, cuando me puse a ver este versículo y a meditar en él, dije, Señor, o sea, ¿por qué ni siquiera, ustedes han visto que hay versículos que dicen por lo menos tal hijo de tal vez no aparece el nombre, pero menciona algo? De este joven no se dice nada, ni edad. Lo único que se sabe es que él iba a donde estaba Jesús. Y cuando nosotros vamos al versículo 7 y 6, si me pueden ayudar en ese versículo, dice, cuando Jesús miró alrededor, vio la gran multitud que se le acercaba y le dijo a Felipe, ¿dónde podremos comprar suficiente pan para que toda esta gente pueda comer? Jesús le dijo esto para ponerlo a prueba, pues ya sabía lo que iba a hacer. O sea, Jesús, para tenerlo claro, Jesús ya sabía que a ese lugar iba a llegar un muchacho con solo 5 panes y 2 peces y que él iba a utilizar eso para darle de comer a la multitud. Gracias. Entonces, aunque este joven, como yo les decía, no tenía ni la menor idea de que Dios, Jesús, lo iba a utilizar en ese momento, ya Jesús tenía todo listo. Esto lo que nos dice a nosotros es que Dios siempre sabe lo que va a hacer con nosotros. Dios no improvisa, gente. Dios no es que existen los de repentes, pero es de repente para nosotros, porque Él ya sabía que lo iba a hacer. Él no se anda ideando cosas, Él todo lo tiene listo, pero, para que nosotros podamos ser usados en lo que Él ya sabe que va a hacer, nosotros tenemos que estar detrás de Él. Y yo creo que uno de los grandes problemas que estamos teniendo, me incluyo, nosotros los jóvenes ahora, es que queremos hacer grandes cosas sin seguir a Jesús. Queremos llegar a grandes lugares sin seguir a Jesús, sin estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Y muchos lo han logrado, pero se cansan. Y si nosotros logramos hacer grandes cosas fuera del lugar correcto, el momento correcto, al final lo que vamos a hacer es nada. Todo lo que estemos haciendo va a ser nada. Y obviamente yo no estoy suprimiendo emociones. Yo no estoy diciendo que, mira, si vos estabas haciendo algo y se tuvo que dormir a las 2 de la madrugada y estaba cansado, y diga que está cansado. No estoy hablando de ese tipo de cansancio, eso incluso es pasajero. Estoy hablando de un estado de ánimo interno tan profundo que usted desea simplemente dejar de hacer todo, que para usted la mejor solución es dejar todo botado, dejar todo tirado porque me cansa. Ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a orar y pedirle al Señor, preguntarle al Señor si lo que nosotros estamos haciendo es siguiéndolo o haciendo. ¿Y por qué quise abordar esto desde esta perspectiva? Porque considero que es importante que el Espíritu Santo nos hable desde esta perspectiva. Y creo que es justamente porque yo no considero que Dios quiere
que nosotros caigamos en el error de levantarse, de pensar que levantarse es hacer y olvidar que se trata de para quién nosotros lo hacemos. Entonces yo me pude haber parado aquí y decir, ¿sabe qué? Señor, todos ustedes, una nueva generación, todos ustedes van a ser profetas de las naciones. Y lo considero, yo sí creo que es así. Tal vez no todos, porque hay que tener claro que no todos hemos sido llamados a ser todos. Que no todos hemos sido llamados a ser todo. Pero sí creo que sí va a haber. Pero ¿qué gana Dios teniendo un poco de gente, llamándonos la nueva generación, y todo lo que estamos haciendo es en vano? Porque tenemos un enfoque fuera de lo que es Él. Él no quiere eso. Entonces, considero que para nosotros, a partir de este momento, poder decir, somos una generación que se levanta, hay que entender que es una generación que se levanta. Y lo repito, es aquella que está en el momento correcto, el lugar correcto, porque sigue a Jesús. Pero, después de todo eso que les he dicho, no sé si me pueden poner ahí el versículo 8 y 9 y veamos lo interesante que pasa aquí. Porque como yo les decía, Jesús ya había maquinado que lo que Él iba a usar eran 5 panes, 2 peces, Él no iba a utilizar nada más. Eso era lo único que el muchacho tenía. Él dijo que con eso yo me la juego. Y dice el 8, Andrés, otro seguidor, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero no es suficiente para tanta gente. Y en el versículo 10, literalmente, Jesús lo dejó en visto. O sea, véanlo, el versículo 10, lo único que Dios le dice es, hagan que todos se sienten. No le contestó el por qué usted dice que no es suficiente, nada. Diríamos nosotros, lo dejó en plumita azul. Y esto es porque Dios ya sabe que va a haber gente que va a decir que lo que nosotros tenemos en la mano no es suficiente. Dios ya sabe que va a haber gente que va a decir, mira, que vos solo sepas dibujar no sirve. No es suficiente que usted solo sepa coser. No es suficiente que usted solo sepa cocinar. No es suficiente que usted solamente sepa hacer lo que sea que usted sabe hacer. Pero los únicos responsables de hacer que esa mentira, porque en realidad es una mentira, sea verdad, somos nosotros. Los únicos responsables de creer que lo que nosotros tenemos en la mano no es suficiente, somos nosotros. Y de hecho, un día de esos estaba hablando con una amistad y me dijo esto, ¿sabe qué, Chusca? Ya yo entendí. Lo único que yo me tengo que asegurar es que lo que la gente diga de mí sea mentira. De ahí en adelante, lo demás no es mi problema. Y me pareció tan oportuno porque yo dije, es cierto, aunque existan miles de Andreses, lo único que nosotros nos tenemos que asegurar es de seguir a Jesús. Y de ahí todo lo que la gente quiera decir no es nuestro problema. Y si uno se pone a analizar un poco, se da cuenta que incluso lo que dijo Andrés ni siquiera tiene sentido. Porque pongámonos a pensar, ¿quién le dio los 5 panes y los 2 peces a este muchacho? Dios. ¿Qué fue lo que utilizó Jesús para darle de comer a la multitud? Lo mismo que Él le dio. Entonces nunca va a pasar, nunca va a existir que lo que nosotros tengamos sea insuficiente para que Él lo use. Nunca va a pasar. Pero cada uno de nosotros y cada uno de nosotros que sabemos
lo que tenemos por dentro, tenemos que asegurarnos de ponerlo en la mano de Jesús. Y yo sé que tal vez usted me puede decir, bueno, la verdad es que no sé por qué esto tiene que ver con un joven que se levante. Y es por lo mismo que yo les decía al inicio, tiene que ver porque un joven que se levante no es el que está haciendo. Un joven que se levanta es aquel que sigue a Jesús. Y yo sé que incluso puede parecer lo mismo de siempre. Es lo mismo de siempre porque en el camino perdemos el enfoque. Es lo mismo de siempre. No hubiese sido necesario lo mismo de siempre si nosotros siempre tuviéramos en cuenta que es Jesús. Y yo sé lo que les estoy hablando. Se los digo por experiencia. Querer hacer. Hasta cuando usted se da cuenta que cuando usted suelta y dice, ¿sabes qué? Solo te voy a seguir. Solo te voy a seguir, no me importa nada, no me voy a aferrar a nada. Solo te voy a seguir. El Señor hace cosas con nosotros inimaginables. ¿Por qué? Porque comenzamos a caminar en el lugar correcto y nos damos cuenta que lo que creíamos que era nuestro propósito era otra cosa. Y la verdad es que yo no tengo una larga jornada siendo cristiana, es muy chiquita, pero sí he aprendido dos cosas y ya con esto voy terminando. La verdad es que mi mensaje es demasiado pequeño, conciso, y es que Jesús, el Padre, el Espíritu Santo, no anda buscando servidores. Dios no anda buscando salmistas, Dios no anda buscando pastores, Dios anda buscando gente que lo ame. Dios anda buscando jóvenes que lo sigamos. Sí cuesta y lo sé. Pero yo creo que cuando Él nos dijo a nosotros que todo lo que tenemos que hacer es para seguirlo a Él, que todo lo que tenemos que hacer es por Él, es porque Él sabía que en algún momento íbamos a perder la razón de por qué hacemos las cosas. Y lo otro que aprendí y que incluso lo dejé a lo último, no lo mencioné, es porque estoy casi segura que más de la mitad pensó que yo iba a hablar de ellos. Más de la mitad tal vez consideró que en algún momento los iba a usar, que eran parte de mi ejemplo, del mensaje. Y no se dieron cuenta que había una silla ahí. La silla que no tiene nombre. La silla que nadie conoce. La silla que juzgan basado en lo que otros hacen. Que porque uno derrotó a Goliat y yo no, este sí se levantó. Este sí es importante. La silla que está atrás. Y esa silla representa a la gente que cree que no son útiles porque no son conocidos. Esa es la silla que representa a la gente que tal vez dijo, ¿por qué a mí no me llamaron en este bimestre? ¿Quiere que le diga algo? No sé, y me están grabando y espero no meterme en problemas, pero pararse aquí a predicar no es la gran cosa.
ay, sí, Chusca, usted ya está ahí, por eso lo dice. No, lo pienso así, aún antes de estar aquí. No es la gran cosa. Porque yo me puedo parar aquí, predicar y no seguir a Jesús. Pablo decía, yo sé que hay gente que predica con malas intenciones. Y cuando yo reflexionaba en esto, yo decía, Señor, creo que este final o esta conclusión se puede salir de lo que tal vez yo estaba esperando. Hay gente que se siente como esa silla. Hay gente que yo he puesto tanto potencial en la mano y no es para usarlo dentro de la iglesia. Y ojo, yo no le estoy diciendo que no tiene que servir. Como él dice, Chusca dijo que no tenían que... No. Pero no todos vamos a hacer todo. Y algo que sí me parece importante decir, ¿qué importa si otros son líderes y yo no? ¿Qué importa si otros predican y yo no? ¿Qué importa si otros están cantando y yo no? El que nosotros hagamos esas cosas no nos pone a nosotros en una posición de decir, soy un joven que se levanta. Yo esto que estoy haciendo a mí no me pone en una posición de que nadie pueda decir, Chusca es una joven que se levanta. No lo hagan tampoco. Porque lo único que a mí me puede garantizar que yo soy una joven que se levanta es que yo siga a Jesús. Y el seguir a Jesús tiene otro fruto. El seguir a Jesús tiene otro fruto. ¿Alguien sabe cuál es el fruto? El fruto de la muerte a mí misma. El fruto al estar convencida de que no es necesario que yo forme parte de los tres. Vean, yo en el 2018 a finales, tal vez la gente no sepa esto, en realidad no saben, muy pocos, pero yo lloraba todos los días. Y yo le decía, Señor, ¿cuál es el propósito que tienes para mí? Porque siento que estoy haciendo, pero algo falta. Y en ese momento fue cuando dije, ya no quiero hacer más. Quiero seguirte. Y hoy, y yo no estoy diciendo esto para que digan, ay, mira, Chusca, qué carga, no. Puedo decir que cuando nosotros decidimos solamente seguir a Jesús y caminar conforme Él camine y que Él nos vaya abriendo puertas a donde Él quiere que nosotros sirvamos, ahí es donde nosotros somos jóvenes que se levantan. Ahí es donde nosotros podemos decir, Krishner es un joven que se levanta. Taubet es una joven que se levanta. Lobo es un joven que se levanta. Y todos nosotros, no es el nombre de todos. Somos jóvenes que nos levantamos cuando nosotros seguimos a Jesús y conforme nosotros vamos caminando, Él va diciendo, quiero que vayas aquí, devuélvete. Ven aquí, quiero que te devuelvas, haz esto,
haz esto. Y no nos aferramos a nada. Porque hoy yo puedo estar aquí, mañana no. Y así todos nosotros. Y hoy la verdad es que no quiero ministrar, o no quiero que ministremos nuestras emociones. No quiero que ministremos lo que sentimos. Solo ministremos a Jesús. Solo pidámosle, Señor, quiero seguirte. Quiero ir a donde tú me quieras llevar. Sea aquí, en 4 paredes o no. ¿Qué es lo que quieres que sea? ¿Un ingeniero? ¿Una ingeniera? Y que te glorifique ahí. Está bien, ahí voy. ¿Qué es lo que quieres que sea? Una cocinera. Y que te glorifique ahí. Está bien, lo voy a hacer. ¿Qué tenemos nosotros en la mano? ¿Qué tenemos nosotros en la mano para ponerlo en su mano y que se multiplique y que sea de bendición para otros?